Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 83 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historiae y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. La religión del Antiguo Egipto es una de las más complicadas, si no la más complicada, que existió en toda la antigüedad, ya sea por su nivel de rituales, por su profundidad de rituales o por el gran número de dioses de la que estaba compuesta. Más de 1500 dioses tenía la religión del Antiguo Egipto. Pero de todos esos dioses, es evidente que unos eran más famosos o más importantes que otros. Y en este programa me gustaría hacer un monográfico sobre una de las diosas más importantes del Antiguo Egipto, Isis, una diosa que no solo tuvo una gran importancia capital en el Antiguo Egipto, sino que se extendió por todo el Mediterráneo y su culto llegó a un montón de sitios, desde Hispania hasta Italia, hasta Asia Menor, Grecia, etc. Y bueno, puestos a hablar de esta diosa tan importante del antiguo Egipto, de Isis, hoy tengo el placer de contar en este programa de podcast con una gran experta en el tema para que nos hable de ella. Ella es Susana Alegre, doctora en Historia del Arte y coordinadora general de Amigos de la Egiptología. ¿Qué tal estás, Susana? Hola, aquí estoy. Pues muy bien, deseando hablar de Isis, esta diosa tan fascinante. Para mí es un placer increíble tenerte aquí porque evidentemente hay muchísimos profesionales de la egiptología que hacen divulgación histórica en Internet, pero curiosamente creo que es el primer libro, al menos el que yo conozco, que está dedicado monográficamente a una sola diosa del Antiguo Egipto, así que me pareció muy original. Pues sí, la verdad es que es un libro bastante excepcional y en realidad todavía será más excepcional cuando realmente se ponga en práctica el objetivo que tiene la editorial Dilema, que es la que publica este libro y otros de toda una especie de gran serie dedicada a la egiptología, que pretendemos hacer en principio una tetralogía, quizá pentalogía de diosas, así que en realidad de diosas egipcias. Este es el primero de otros que vendrán, espero. Pues son algunas de las diosas más relevantes de la civilización del Antiguo Egipto y bueno, pues me gustaba dedicarles un monográfico porque se lo merecen, son unas entidades divinas muy complejas, muy sofisticadas, que tienen muchos matices, y entonces pues hacer un libro general de las diosas hubiera estado bien, pero hacer monográficos pues creo que todavía está mejor. Mm. Sí, y bueno, no lo hemos mencionado todavía, pero el título de este libro, para que lo puedan investigar y lo puedan comprar en las librerías físicas o online, es Isis, la grande, la maga, la de los mil nombres, publicado, como decías, por la editorial Dilema. Y ahora que lo mencionas que es el pretendido inicio de una saga, cuéntanos cuáles son las otras diosas que quisieras abordar en futuros libros. Pues mira, en estos momentos ya estoy abordando a la diosa Maat, que de hecho es la diosa de mi tesis doctoral. Yo hice mi tesis de la iconografía de Maat. Soy especializada en egiptología, pero soy doctora en historia del arte, entonces todo lo que es iconografía, pues tengo, digamos, una especie de tirón especial, me atrae, me atrae especialmente. Y bueno, pues el segundo sería Maat, luego Hathor, en principio, Sekhmet, y bueno, pues alguna otra diosa por ahí, quizá Mut o Nut, ahí estamos, ya se verá. Mm, De momento la siguiente seguro es Maat. mm, genial. Pues, por supuesto, te deseamos toda la suerte y toda la buena fortuna que haga falta para ver realizadas esas creaciones y para poder leerlas, ¿no? En el futuro y tenerlas materializadas, porque, como digo, es bastante original al menos tener eso, una serie monográfica sobre diosas del Antiguo Egipto para profundizar en ellas
completamente y no a través de las pocas líneas, ¿no? Que a lo mejor se les dedica en la divulgación generalista sobre la religión en el Antiguo Egipto o más específicamente sobre los dioses. Y precisamente hablando de dioses, yo quería empezar esta Ujú. entrevista preguntándote qué entendemos por un dios en el Antiguo Egipto, o mejor dicho, qué entendían los antiguos egipcios que era un dios. Tremenda pregunta esta, muy, muy compleja. La verdad es que la civilización egipcia generó una riqueza de símbolos, de dioses, de rituales absolutamente asombrosa. La diversidad es total. Y resulta prácticamente como imposible acotar, definir, recortar a estas entidades que efectivamente los egipcios describían como seres especiales, a veces los describen como hechos de la carne de oro, los huesos de plata, el pelo de lapislázuli, y decir, sí, hay una, pues, una expresión de cosa extraordinaria, pero quizá lo más extraordinario de los dioses egipcios es precisamente su imposibilidad de acotar, de delimitar la gran diversidad, lo complejos que son, lo entidades que son a veces animales, que a veces son humanas, que a veces son vegetales, se convierten de repente en árboles, que generalmente pueden ser benéficas o amables o protectoras, como por ejemplo Isis, pero que de repente se convierte en un ser terrible y horroroso y a veces hasta temible. Yo creo que es precisamente lo que define a los dioses egipcios es lo indefinible, lo inacotable, lo inabordable, lo completamente difíciles de intentar encajonar en algo porque siempre se nos escapan. Mm. Sí, y yo creo que esa muestra, eso es una muestra, ¿no? De la complejidad que tiene la religión del Antiguo Egipto, como estaba mencionando, que es al fin y al cabo una de las más complicadas y complejas de toda la antigüedad. Sí, yo creo que la civilización egipcia le dedicó un esfuerzo realmente supremo a esto de la Ujú. religiosidad. Cuando pensamos en Egipto, en definitiva, prácticamente lo que nos viene a la mente pues, son los templos, son las tumbas, son pues, edificios vinculados al mundo funerario, al mundo religioso, a las creencias. Las pirámides son otro elemento de simbología religiosa y demás. Es cierto que es una civilización en la que se nos han conservado algunas poblaciones, algunos ámbitos urbanos, pero es inevitable cuando piensas en Egipto pensar en los grandes monumentos, en los templos, en Karnak, en el Valle de los Reyes, en la tumba de Tutankamón, ¿no? Es otro de los grandes tópicos de estas civilizaciones y el esfuerzo que generaron en el ámbito este de la religión, de lo ritual, de la liturgia, es realmente formidable, sí. Mm. Sí, metiéndonos ya de lleno con la diosa Isis, lo primero que debemos saber quizás es que Isis formaba parte de lo que se conocía, ¿no? Como, o conocemos nosotros, como la Enéada heliopolitana, es decir, un grupo, como dice la palabra, un grupo de 9 dioses Ujú. que, que formaban un conjunto muy importante del Antiguo Egipto. ¿Y puedes contarnos quiénes eran los otros 8 dioses que formaban este grupo con Isis y qué relación había entre ellos, ¿no? Porque tenían una relación familiar, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que Egipto es tan rico y nos ofrece tanta mitología, tanta diversidad, es tan politeísta, que también tenemos muchos diferentes relatos de la creación, de cómo se genera el cosmos, se pone en marcha el universo. Una de las mitologías más relevantes, de las que tuvo más repercusión, de las que conocemos también mejor, es precisamente el mito de Heliópolis, de la Enéada de Heliópolis, estos 9 dioses que son los que generan, ¿no? el cosmos. Entonces, la mitología de Heliópolis eh, explica que en el origen había el punto cero, ¿no? Este no forma parte de los 8, es el cero, el punto cero es el Nun, que es un océano, una especie de océano primigenio, una especie de aguas oscuras en las que se encuentran mezclados todas las cosas, todos los seres indiferenciados. Algunas veces los textos egipcios describen el Nun como una especie de vientre materno, en un agua acuosa, oscura, tenebrosa, donde están mezcladas todas las cosas. Entonces, en ese mito de la creación,
en un momento dado aparece en medio de este agua, de este océano, lo que en Heliópolis, en otras versiones, en otros relatos de creación son otras cosas, pero en Heliópolis se explica que es una piedra que los egipcios llamaban Benben. Este sigue siendo punto cero, no forma parte de los, los ocho. Es la precuela. Este Benben, esta piedra que sale en medio, esta roca que sale en medio del agua, como una especie de punto de apoyo, bueno, pues el dios Sol, que está sumido en el Nun, que está en medio del agua, utiliza pues para como elevarse, es como un punto de apoyo en el que surgir y elevarse. En el momento en que se eleva y surge del Nun, es capaz de ir diferenciando las cosas, de ir creando las cosas, haciéndolas salir de ese océano primigenio. Entonces, este Nun, en el que sale la piedra, que sirve al dios Sol para elevarse, este Sol muchas veces en la mitología egipcia es Ra, aunque en la mitología egipcia más antigua, las referencias más antiguas, normalmente se le termina llamando Atum, como que Ra termina eclipsando a ese otro dios más antiguo de la tradición. Una vez emerge Atum, a través de este Benben, de esta piedra. La mitología de Heliópolis es bastante la manera de explicar cómo el sol crea, es como muy fisiológica, es un dios así, pues eso, que genera de una forma muy física. Por ejemplo, escupe a Shu y vomita a Tefnut, que son dioses. Shu sería el tatarabuelo de Isis, aquí ya estamos en el 1, ¿no? Shu es el dios del aire. Tefnut, que es vomitada por el sol, es la diosa de la humedad. Shu y Tefnut ya son pareja y ellos son capaces de generar a 2 hijos, a Geb, que es el dios de la tierra, y a Nut, que es la diosa del cielo. En Egipto el cielo era femenino y la tierra era masculino, así que ya tenemos pues al dios del aire, a la diosa del agua, de la humedad, al dios del cielo, de la tierra y a la diosa del cielo. Y es esta diosa del cielo y el dios tierra los que son los padres pues, de Isis. De hecho, son los padres de cuatro dioses, que son Osiris, Isis, Set y Neftis, que según la mitología egipcia pues son unos dioses que son hermanos, de hecho son gemelos, y bueno, pues son 2 parejas de hermanos que tienen connotaciones muy diferentes. Hay, digamos, los 2 hermanos positivos, que son Osiris y Isis, que son como los buenos de la historia, de la película, y Set y Neftis, que siempre tienen las connotaciones más terribles, más malignas. Es decir, que tenemos a Isis ya entre estos 9 dioses, Atum, Ra, Shu, Tefnut, Ge, Pinut, Osiris, Isis, Set y Neftis, estos son los 9 que me preguntabas, en el marco de los dioses primordiales de la tradición de creación en Egipto. Pero es que Isis es una diosa de creación en sí misma, es decir, sí que está dentro de esta mitología de Heliópolis y en otras mitologías de creación, pero la propia Isis tiene su mitología de creación. De hecho, en el templo de Filé, por ejemplo, se la adora como sol femenino, es decir, ocuparía ese sitio que ocupaba Ra, ocupaba Atún en esta mitología heliopolitana, por ejemplo. Y el propio templo de Filé se define como el Benben, esa roca en la que se eleva la diosa Isis, siendo ella la que pone en marcha la creación, ¿no? Shu, Tefnut, Geb y Nut serían en realidad producto de ella, que es estas cosas tan complejas de la mitología egipcia que a veces nos da la vuelta y nos vuelve un poco locos, ¿no? Pero es también una diosa en ese sentido. No solamente es una diosa hija de, sino que ella también puede ser generadora de. Y esa es una de las ideas clave que me ha gustado a mí remarcar en el libro, porque me parece que a veces Isis es adorada, es vista como una diosa que se adora como maternal y demás, pero esas connotaciones de diosa creadora, de diosa cósmica que pone en marcha el universo, también me parecen importantes tenerlos en cuenta. Sí, totalmente de acuerdo. Y precisamente estos múltiples atributos que se vinculan, ¿no?, a los dioses, también a la diosa Isis, nos llevan a pensar sobre todo, ¿no?, esta pareja, bueno, estas 2 parejas de,
de los cuatro, ¿no? Finales, tanto Isis, Osiris, Nefti y Set, forman también un mito para justificar el poder de los faraones, ¿no? De los soberanos del Antiguo Egipto. Cuéntanos acerca de cómo es Así este mito y cómo lo usaban, ¿no? Para justificar el poder real. la divinización del faraón fue usada en Egipto como una vía de legitimación fundamental. Y este mito protagonizado por Isis, Osiris, Set y Neftis, el que tradicionalmente llamamos el mito de Osiris, pero que a mí me gusta más llamar el mito de Isis, porque en realidad ella es como la fuerza que lo mueve todo. En realidad Osiris prácticamente lo único que hace es morirse. Ella es la que es como la fuerza activa, ¿no? de ese mito. Pues efectivamente, claro, Isis tiene un protagonismo muy importante en esa legitimación de la monarquía porque Isis y Osiris son los padres de Horus. Y Horus es la madre de Horus. Y Horus es en la tradición egipcia una fuente de divinización fundamental del monarca, del rey. Desde la época más ancestral, en Egipto el faraón se identificó con este dios Horus, que es un dios del cielo, es un dios del sol, es un dios muy potente que se impone sobre Set, que tiene una victoria definitiva, digamos, con esta fuerza del desierto y del mal y demás. Y entonces el papel de Isis ahí es protagonista, porque es la madre de Horus, que es la metáfora del soberano, dentro de la legitimación monárquica egipcia, pues absolutamente fundamental. Y de hecho, la reina de Egipto, la reina madre, se asimilaba con la diosa Isis. Y bueno, y a veces hay personajes en la historia de Egipto, mujeres como por ejemplo la célebre Cleopatra VII, que se hacían llamar Isis, ¿no? sobre la tierra, con ese poder maternal, pero que es una maternidad que tiene un significado especial, porque ella da a luz al que es el que gobierna en Egipto, al rey de Egipto, ¿no? que es una diosa además, que su emblema más característico es un trono que ella luce sobre la cabeza como tocado. Y ese trono pues, es el símbolo más básico, ¿no? de la monarquía, de los reyes, es el trono en el que se asienta la autoridad. Isis es ese símbolo de esa potencia, de esa autoridad. Y además es que Isis en el mito de Osiris, este mito que llamamos el mito de Osiris, pero yo digo siempre más bien que es un mito isíaco en realidad, ella no solamente es la madre de Horus, es que si las cosas ocurren y ella consigue quedarse embarazada de Osiris y tener este hijo, es porque ella consigue que Osiris, después de haber sido descuartizado por Set y después de haber pasado por toda una serie de penurias y peripecias realmente terroríficas, ella consigue retornarle a la existencia y lo envía hacia el mundo del más allá con su magia. Y es entonces cuando ella se queda embarazada, o sea, y tiene a Horus. O sea, no solamente es la madre de Horus, es la madre que es la que impone la dinastía, porque consigue quedarse embarazada de un difunto para tener un hijo, para que la sucesión dinástica se dé. Y además ella lucha en la mitología egipcia, en muchos ejemplos, para que Horus siga pues, en la sucesión el trono a Osiris, porque Set intenta usurpar ese poder. Así que ella lucha para que Horus esté ahí y gobierne y tenga su derecho a gobernar. Así que en muchos aspectos es la que respalda la monarquía y mitológicamente pues era fundamental para entender la realeza en Egipto. Mm, sí. Y también, ¿no? Este programa espero que sirva precisamente, como tú decías, para reivindicar la importancia de la diosa Isis y su papel, ¿no? Preponderante frente a otros dioses masculinos que a lo mejor en ese mito concreto no tenían tanto protagonismo. Y sí, Lo que te sí. decía, que Osiris, bueno, llamamos el mito de Osiris, de hecho Plutarco, que es el que nos deja la versión más completa de este mito, un mito ancestral en Egipto, que tenemos fragmentos aquí y allá, y el que nos da la coherencia del mito, digamos, con argumento, ¿no? Con planteamiento, nudo y desenlace, que es como nos explican, nos gustan los Mm, cuentos, los mitos, es Plutarco.
Y él, pues, en realidad llama a ese mito el mito de Isis y de Osiris. O sea, si él ya titula ese relato del mito como el mito de Isis y de Osiris, quizás es que ve que aquí la más protagonista, la que activa las cosas es ella. O sea, realmente Osiris, según explica el mito, un día se va a una fiesta que le organiza Set y acaba pues encerrado dentro de un sarcófago que lo tiran al Nilo y el sarcófago flota y llega hasta Biblos y allí pues consigue lograr salir del sarcófago porque lo saca Isis. O sea, ella llega hasta Biblos, viaja, consigue llegar hasta allí y salvar a su esposo, consigue regresar a Egipto, donde Set se ha nombrado faraón. El hecho de haber expulsado a su hermano precisamente era para él usurpar el trono. Es ella la que consigue que Osiris vuelva, y en ese enfrentamiento de Osiris con Set, Osiris pierde, y no solamente pierde, es que esta vez además lo parten en trocitos, y su hermano pues lo trocea, lo tira otra vez al Nilo. Isis llora desconsolada, esta vez parece que no tiene la cosa solución, es verdad que llora, pero enseguida actúa, se pone en marcha, busca los trozos de su marido por toda la geografía de Egipto. En principio, diferentes trozos de él caen en diferentes zonas geográficas del país. Ella viaja por Egipto recogiendo todos esos fragmentos, monta una momia y a partir de ahí consigue darle vida. Y es entonces cuando se queda embarazada, y es entonces cuando da a luz, se tiene que esconder en el delta porque tiene que huir de Set, que ha vuelto a apoderarse del trono. Tiene bueno, pues criar a su hijo a escondidas, y hay mitos que hablan de esos episodios, que ella vive sobre todo en la zona del delta, y cuando Horus se hace adulto y se enfrenta a Set para recuperar el que sería su trono legítimo, pues ella le ayuda, y de hecho pues, consigue llegar a ser faraón, rey de Egipto, gracias a que Isis le ayuda en esas batallas, con lo cual aquí la activa, la que mueve todo, la que es el gran motor, ¿no?, del mito, de las cosas que ocurren, pues es ella. Y me parecería muy justo que este mito de Osiris, que la egiptología ha masculinizado, ya Plutarco no lo hizo, ella era el mito de Isis y Osiris, pero que luego la egiptología ha masculinizado como mito de Osiris, me parece que sería más justo llamarlo el mito de Isis o un mito isíaco, porque es ella la que es la protagonista de la acción. Pues sí, la verdad es que tienes toda la razón en este mundo. O sea, yo creo que al final en esas cosas, ¿no? Es en las que te das cuenta de cómo el machismo, ¿no? Pues puede haber impregnado todos los aspectos de la vida, incluso para algo que en principio no tiene nada que ver, ¿no? Como puede ser la divulgación de la mitología egipcia. Y, Sí. y bueno, ahora que lo pienso, el nombre de tu libro sobre Isis tiene como tres partes, ¿no? Y la tercera parte hablas de Isis como la miriónima, es decir, la de los 1000 nombres. ¿Puedes Mm. explicarnos específicamente a qué te refieres con esto? Porque, bueno, la de los 1000 nombres es una expresión que utilizaron los propios egipcios en la antigüedad, en la época ya tolemaica, en la que Isis era una diosa excepcionalmente popular. Era una diosa que tenía la capacidad de sincretizarse con muchas otras diosas, que tenía muchísimos epítetos, que se mezcló y se fusionó con muchas otras divinidades, y luego los romanos siguieron con esa misma idea. Isis en la tradición egipcia se fusiona con Hathor, se fusiona con Maat, se fusiona con Neftis, prácticamente cualquier divinidad femenina egipcia se vinculaba a la diosa, y epítetos tenía pues eso, mira, la grande, la maga, la más antigua de las más antiguas, la señora del cielo, la grande del amor, la bella, la que alarga los años a quien la adora, la brillante, la dorada, 1000, de Mm. 1000 epítetos. Bueno, la manera de resumir ese sinfín de alusiones de todo el mundo tolemaico fue llamarla de la de los 1000 nombres, y luego el mundo romano continuó con ella, fusionándose con Demeter, fusionándose con la diosa Afrodita, fusionándose con la diosa, ahora no me sale, con la diosa Fortuna, con muchas deidades también. Entonces esa multiplicidad, esa capacidad de fusión, de
diversidad, de abarcar tantas cosas, tantos conceptos, era lo que hizo que la propiciasen este nombre de la de los 1000 nombres, ¿no? Como para intentar abarcarla de lo que era absolutamente inabarcable. Mm. Sí, y precisamente otra característica de la diosa Isis, muy vinculada a esta, es la de que también tenía múltiples iconografías, ¿no? Se la podía representar de muchas maneras. A lo mejor pues, ya que a lo mejor no podemos decir todas y cada una de las formas en las que era representada, a lo mejor sí las más importantes, las más comunes. Yo la verdad, le dedico en el libro bastantes páginas al tema de la iconografía de Isis, me parece que es el capítulo más extenso, viniendo de historia del arte supongo que era, es inevitable, pero es que es fascinante la riqueza iconográfica que tiene Isis, que también tiene una riqueza iconográfica que también nos habla de la complejidad de su naturaleza, ¿no? Son facetas también de su carácter. Entonces tenemos la más tópica, es esa Isis con el trono en la cabeza, sosteniendo en brazos a su hijo Horus, el niño, y dándole el pecho izquierdo, que es el que tradicionalmente ofrece Isis, que es el que está más cerca del corazón. De hecho, la leche de Isis es una leche también muy especial, no es exactamente leche, es como lo que los egipcios consideraban que había en el corazón, conciencia, pensamiento, carácter, eso es lo que ella ofrece como alimento a su hijo. Esa Isis con el trono es un tópico que perdura a lo largo de milenios en la tradición egipcia y que luego también el mundo romano llegó a adoptar. También tenemos a la Isis con los 2 cuernos de vaca y el disco del sol, que en realidad son atributos que generalmente asociamos con la diosa Hathor, quizá, pero es que Isis también era una diosa vaca. Y también la tenemos con forma de hipopótama y con forma de leona y con forma de buitre y con forma de árbol, que es muy interesante. Las diosas egipcias podían ese sentido de amparo, de cobijo, en un país como es Egipto, donde es desierto, Nilo, palmeras, los árboles que no son palmeras son siempre excepcionales, son un lugar donde buscas sombra, te ampara, ¿no? Es como una madre que te da apoyo, que te da cobijo. Y también Isis es una diosa árbol y aparece representada como un árbol que incluso amamanta, con un seno que es capaz de amamantar. Es una iconografía variadísima, riquísima, con una simbología también alrededor muy curiosa. Además, Isis llegó a ser una diosa muy popular en Egipto. Y bueno, por eso aparece en muchas representaciones, en muchas iconografías, en muchas tumbas está representada, en muchos objetos funerarios está representada. Hay amuletos, miles de amuletos que representan a la diosa Isis, que son colgantes, que son en ocasiones incluso anillos, en las que aparece representada esta diosa como digo, llegó a ser muy popular, una diosa a la que bueno, pues, se recurría también para conseguir acceder al más allá. Si ella había conseguido que Osiris tuviera una nueva existencia, una existencia eterna, los egipcios también en sus tumbas intentaban propiciar que eso ocurriera representándola, adorándola, ¿no? Así que tenemos además templos, ¿no? Tenemos templos tan magníficos como por ejemplo el de Filé, pero es que en muchos otros templos también hay capillas dedicadas a Isis o pequeñas construcciones dedicadas a Isis. El templo de Dendera, que es un templo dedicado a Hathor, hay un templete dedicado a la diosa Isis. Hay una riqueza iconográfica, una variación además muy interesante e inabarcable también. Mm. Sí, y precisamente yo creo que fue esa enorme popularidad de la diosa Isis, ¿no? Lo que permitió que su culto se saliera de las fronteras de Egipto y se extendiera por todo el Mediterráneo, llegando a Hispania, a Grecia, a Roma, a Asia Menor también. Entonces, Y es una... Perdón, que te he sí, cortado. sí. Nada, iba a decir que si quieres podemos abordar un poco las distintas, digamos, civilizaciones o regiones del Mediterráneo que adoptaron este culto a Isis y cómo lo hicieron, por ejemplo, empezando por las civilizaciones clásicas, por Grecia y Roma. Sí, Isis triunfa más allá de las fronteras de Egipto y se extiende por todo, de hecho, por todo el Mediterráneo, pero también se han encontrado representaciones de la diosa Isis en zonas profundas de Rusia, en Uzbekistán y Kirguistán y muy lejos.
Claro, es en el entorno mediterráneo donde realmente cobra más fuerza. Y es cierto que los griegos adoptan a Isis en su panteón y que también la adoran. Es una diosa intercultural, en realidad, que fue pues, extendida mucho más allá de la frontera. A veces sorprende, pero en la misma Atenas, a los pies de la Acrópolis, había un templo dedicado a la diosa Isis y algunos de los himnos más bonitos dedicados a Isis son himnos compuestos en el contexto del mundo griego y además son, pues, en el fondo, sorprendentemente egipcios, es decir, no, tienen una manera de expresar la mitología que narran. Pues, narran fragmentos, por ejemplo, del mito de Osiris, y tienen un vínculo muy estrecho con lo egipcio, es decir, que es una diosa que se exporta, que se adora y que llega a triunfar. También triunfa en el contexto del mundo romano. También en la propia Roma había un templo dedicado a la diosa Isis, que fue una entidad que además se exportó a todo el imperio. Roma consigue construir un imperio y desde allí se exporta Isis a todas partes. Lo que pasa es que esta sí que es una Isis muy distinta a la Isis egipcia. Esta Isis del mundo romano es una Isis que tiene que ver con el agua, que tiene que ver con el comercio, que tiene que ver con la navegación. Con el agua había tenido mucho que ver Isis en la tradición egipcia, pues ya navega también en busca del cuerpo de su esposo, con la navegación, con el Nilo. De hecho, algún mito también explica que Isis es la creadora del propio Nilo, que con sus lágrimas es capaz de generarlo. Pero ese es el sentido comercial, ¿no? Que tiene y vinculado pues, a las relaciones marítimas, es algo que le viene dado en el contexto del mundo tardío alejandrino y en el mundo romano. En Alejandría había, bueno, todos sabemos que había un faro excepcional, un faro gigantesco, y junto al faro había un templo dedicado a la diosa Isis, de ahí viene que se llame la Isis Faria, la Isis del faro, que se le representa en las monedas, es muy bonita, son unas monedas, una iconografía también muy interesante, muy bonita, donde aparece Isis subida en un barco extendiendo la vela para navegar por el Mediterráneo, y es así como se convierte en protectora de los navegantes y del comercio del puerto de Alejandría. Y es esa Isis la que se exporta a este mundo, sobre todo en el contexto romano. Y los romanos celebraron festividades dedicadas a la diosa Isis en lo ancho y a largo y ancho de su imperio. Por ejemplo, están las Navigium Isis, las navegaciones de Isis, que eran unas fiestas que se celebraban ahora en marzo para inaugurar pues las navegaciones que se podían volver a hacer en el Mediterráneo después de los meses de invierno. Parece que en invierno los contactos comerciales, los contactos entre los puertos no eran tan activos, entonces cuando se reactivaba la navegación, la manera de propiciar que ese comercio funcionase y que las relaciones funcionasen, fueran gratificantes económicamente y demás, pues era pues hacer esta celebración dedicada a la diosa Isis, que eran como unas procesiones en las que había agua, en las que se llegaba hasta el río, en las que se llegaba hasta el mar, y bueno, pues que tienen un aire entre egipcio y romano que no es ni egipcio ni es romano, es la fusión de esas dos culturas, ¿no? Y resulta realmente curioso y muy sorprendente. Mm, sí, y hablando de exportar a la diosa Isis, como hemos dicho en este programa, también llegó a España, a la antigua península ibérica. ¿Podrías También hablarnos un poco acerca de este tema concretamente? ¿Cómo fue el culto a Isis en la antigua Hispania? Isis también nos llegó aquí. Llegó además, bueno, entre el siglo I y el siglo II, que es cuando más se extiende también por Francia y por Alemania también. Y es una diosa pues, que se adora en ese sentido de protectora de lo comercial y también como una diosa, eso también venía de la tradición egipcia, una diosa protectora de los niños, de los partos, de los nacimientos. Eh, y en ese sentido es como es adorada. Tenemos en España sobre todo tres grandes templos o centros religiosos dedicados a la diosa Isis. Puede que el más monumental, el más extraordinario, es el que está en Cartagena,
también en Itálica y en Burgos. Bueno, hay una Isis preciosa dentro del Museo Arqueológico de Burgos. El templo de Cartagena es pues, un poco el prototipo de estos templos que están dentro del marco español y que en realidad están dentro de todo el marco en el que se extendió Isis, que son templos pues, en los que es fundamental pues, tener una especie de pozo, aljibe, almacén de agua, que es utilizado por los sacerdotes por la mañana, especialmente para abrir el día. Es curioso porque tiene ese vínculo con el agua, también el ritual cotidiano. Ahí se cogía ese agua que representaba al dios Osiris y era la ofrenda suprema que se hacía. Y en estos estanques, pequeñas almacenes de agua junto a los templos, la arqueología, por ejemplo, en la zona de Cádiz, en Baetul, ha encontrado incluso pues, sistros que acompañaban esos rituales, una especie de sonajeros que vienen desde la tradición egipcia, objetos pues, muy característicos de los rituales egipcios que también se encuentran aquí. Incluso, pues como digo, en este templete, también en la zona de Cádiz, se ha encontrado pues, una plaquita, una inscripción de una petición, de una adoración de una mujer hispana que le pedía a Isis que por favor matara a quienes le habían robado sus mantas, sus colchas y demás, de que también se la adoraba, no solamente en ese sentido pues, cósmico del Nilo, de la fuerza de la vida, de la maternidad, de protectora de la navegación, del comercio y demás, sino que seguía teniendo una vocación como muy popular, ¿no? Y que para cosas como los ladrones que se han llevado tus sábanas y tus mantas, que son muy preciadas, pues esperas que Isis actúe y los mate, que es lo que dice ese documento. En las excavaciones del mundo romano es fácil encontrar también iconografía de la diosa Isis, amuletos de la diosa Isis, figuritas que la representan, que estaban también vinculadas pues, a rituales de este entorno. Así que también aquí, y muy cerquita, hemos tenido a la diosa Isis. Sí, desde luego, es impresionante, ¿no? Ver cómo se pudo extender tanto. Ya estuvo mencionado también, ¿no? Todo el territorio de lo que era Alemania, Francia, has hablado también incluso de Oriente Medio. Entonces, a lo mejor una persona que esté escuchando este programa se puede preguntar, ¿no? Y así vamos terminando este podcast también, de por qué y cuándo desapareció el culto a Isis. Supongo que el cristianismo, bueno, y después, posteriormente, tuvo algo que ver. Desgraciadamente, bueno, pues acaba de forma bastante brusca, justo a la diosa Isis. Y de hecho, los cultos paganos se acaban con la diosa Isis en Egipto. En Egipto hay un templo, que es el templo de Filé, que está justo en la frontera sur de Egipto, un poco por encima de la primera catarata. Es un lugar muy estratégico porque era un lugar de paso en la antigüedad, frontera con Nubia, que era un lugar donde también se adoraba con fuerza a la diosa Isis. Había toda una serie de templos en proceso, digamos, de peregrinos para llegar desde Nubia hasta el templo de Filé. Uno de esos templos, por ejemplo, es el templo de Devot, que está en Madrid, que no es que fuera un templo egipcio construido en la antigüedad en Madrid, obviamente, es un templo que vino después cuando se hizo el salvamento de los tesoros que estaban en Nubia, que también es un templo que tiene una parte dedicada a Isis, porque originariamente estaba en esa ruta de los peregrinos hacia Filé. Y es precisamente esa localización en ese sitio tan singular lo que permitió que ese templo se convirtiera en el último reducto de la civilización faraónica. Cuando Teodosio pone en marcha el decreto en el que prohíbe en todo el imperio los cultos
cultos paganos, que se produce la cristianización del imperio, bueno, pues ahí le dan un golpe muy importante a todo lo que era la tradición religiosa egipcia. Muchos templos cierran, todos, poco a poco van cerrando. De hecho, bueno, pues el culto pagano se persiguió, se eliminó, pero Filé, precisamente por estar en ese entorno de vínculo con los nubios. El enfrentamiento con los nubios en ese momento no se consideró adecuado, así que se dijo, bueno, pues vale, pues que Filé perdure y bueno, que sigan adorando a la diosa Isis y demás. Y de hecho Filé es el último lugar donde se escribe en jeroglíficos, es el último lugar en el que se siguen haciendo los cultos paganos, es, como digo, el último reducto de las tradiciones milenarias de los egipcios, que ya, bueno, en época de Justiniano, pues esa especie de, bueno, de situación privilegiada, de continuidad en un entorno en el que ya no existía el culto pagano, con Justiniano definitivamente termina, cierra Filé, parece ser que además de una forma bastante sanguinaria, pues hay fuentes de que se arrasa a los sacerdotes que había allí, y pues cuando el templo de Filé se convierte en una iglesia San Esteban, en la que se elimina pues absolutamente lo que era el culto en la tradición egipcia. Absolutamente. Bueno, tal vez no. Tal Ujú. vez Isis también perdura. De hecho, en Filé, que es este templo que perdura y que sobrevive encima de los relieves egipcios, bueno, muchos de los relieves egipcios se martillean, como hicieron los cristianos en muchas zonas de Egipto, persiguiendo ese culto pagano. Pero también en el propio Filé hay representaciones de Isis con el niño amamantándola, que es tan parecida a la imagen de la Virgen María, es tan, tan lo mismo, que hay muchas que respetan y no las pican, no las eliminan, porque y sí es María. Entonces ahí, ahí hay algunos relieves que se salvan y que de hecho tuvieron continuidad, digamos, de culto en el mundo cristiano, y que bueno, pues seguían estando ahí. Así que quizá del todo no murió Isis, quizá pues sencillamente ese mundo pagano lo reabsorbimos y lo reinterpretamos y lo convertimos en otra cosa. Sí, sí, yo creo que es evidente que ese mundo cristiano, ese mundo paleocristiano de los orígenes, pues absorbió todas esas influencias paganas de tanto el Próximo Oriente, ¿no? Como Egipto, también de las civilizaciones clásicas, y entonces hizo ahí un mix, una combinación, y a partir de ahí emergió con todo. Así que bueno. La iconografía estaba asentada desde hacía milenios, y entonces cuando el mundo cristiano tiene que pensar, bueno, ¿cómo hacemos esto? Pues, ¿qué bases había? ¿No? ¿Qué tradición había? Pues Isis estaba en todas partes, estaba extendida en todo el imperio, y la fuerza que había tenido yo creo que también influyó enormemente en mucha de la iconografía que viene después. Pero bueno, en Egipto tiene otras, ¿no? Tiene otras iconografías que influyen en ese primer cristianismo, pero yo creo que lo de Isis es de las cosas más claras. mm, Sí, pues nada, llegados a este punto, la verdad es que a mí se me ha pasado el tiempo volando, pero tengo que decir que hemos llegado al final de esta entrevista y solo quería agradecerte infinitamente a ti, Susana, por haber venido aquí al podcast de historia para hablarnos sobre la diosa Isis y para permitirnos comprender cómo de compleja era la religión egipcia y cómo llegó a extenderse personificada en Isis por todo el mundo conocido en realidad, ya sea en África, en Asia, en Europa, etcétera. Así que muchísimas gracias y solo nos queda decir que, por supuesto, invitamos a todos nuestros oyentes a, como dijimos también al principio, a acercarse a su librería más cercana o a su tienda online de confianza para hacerse con el libro Isis, la grande, la maga y la de los mil nombres, publicado por la editorial Dilema. Así que nada, pues eso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por permitirme también pues estar contigo y compartir este rato con algunos problemas técnicos que hemos tenido al principio,
Pero nada, ha sido un placer y espero pues que el libro os guste y que la editorial Dilema está haciendo un trabajo muy meritorio, yo creo, y bueno, loable en tener este empeño en publicar libros de egiptología de autores locales, algunos, otros son traducciones de obras clásicas de la egiptología, que me parece pues que es una labor realmente pues digna de admiración. Muchas gracias.